Muy buenos días para todos los empresarios que nos acompañan el día de hoy. Agradecerles por estar en este espacio con nosotros. El día de hoy nos acompaña Julián Correa, quien nos va a hablar acerca del tema claves para la negociación contractual con clientes y proveedores. Cualquier duda o inquietud, pueden levantar su mano, pueden abrir sus micrófonos o escribir en el chat. Vamos a estar muy atentos a sus preguntas. En caso de que no puedan estar toda la sesión, vamos a grabar esta sesión y la vamos a subir a la CONews o al canal de YouTube para que todos estén muy pendientes. Muchísimas gracias, Julián, y adelante. Jamie, muchas gracias. Buenos días para ti y para todos. Pues espero se encuentren muy bien. Pues agradecerles, como siempre es habitual, pues a Cotur, muy amables por permitirnos este espacio, compartir con ustedes, compartir estas presentaciones que les preparamos, que pues consideramos que puede ser de bastante utilidad para el desarrollo de sus negocios, para prepararse. Pues para los que no me conocen, yo soy Julián Correa Calvo, yo trabajo en una firma de abogados que se llama Rincón Cuellar y Asociados. Yo soy abogado que se dedica a temas empresariales corporativos en asesorías de empresas de distintos sectores de la economía. Nosotros trabajamos con varias empresas de turismo, también trabajamos con varias empresas del sector tecnología y también pues trabajamos con en varios temas del derecho. Yo particularmente me dedico mucho a temas de derecho corporativo y derecho contractual. En mi firma pues tenemos temas relacionados también con resolución de conflictos, propiedad intelectual, temas regulatorios que suelen ser temas de registros sanitarios ante el INVIMA. Nosotros no solo estamos en Colombia, tenemos pues nuestra principal oficina en Bogotá, pero nosotros tenemos oficinas en San Salvador, en El Salvador, en Suiza, en Ginebra y en Dubái recientemente que abrimos el año pasado. Entonces, pues estos somos nosotros. Nuevamente agradecerle a Cotur por permitirnos esta oportunidad. Les voy a proyectar unas diapositivas que preparé para guía de esta presentación que les vamos a hacer y pues arrancar. No sé si alguno quisiera, pues con el tema de lo que tenemos preparado, no sé si alguno quisiera que tuviéramos en cuenta algo particular. Lo que les decía Jamie, siéntanse libres de interrumpirlo en cualquier momento. Pues si me alzan la mano, yo voy a intentar estar pendiente. Yo aquí tengo dos pantallas, yo voy a intentar estar pendiente, pero si no los veo, interrúmpanme sin ningún problema. No me molestan lo más mínimo. No necesariamente las preguntas tienen que ser al final. Si en la marcha quieren ir haciendo preguntas, bienvenidas todas. La verdad, antes lo agradezco. Entonces, si alguien quisiera como que tuviéramos algo en cuenta, pues para el tema no el título me quedó mal, perdón, este es el tema de introducción de técnicas de negociación. Perdonen, disculpen un momento. Mientras haces ese cambio, Fabián tiene una pregunta. Adelante, Fabián. Sí, Fabián, por favor. Hola Jamie, hola Julián, buenos días para todos. Bueno, yo quiero sí, tengo una pregunta que yo sé que a la mayoría de los compañeros les sucede y es en la parte de los contratos, lo que tiene que ver con la no concurrencia, no competencia, todo lo que tiene que ver con habeas data. Uno como agencia a veces se ve en riesgo cuando el operador o la persona guía y demás termina ofreciendo sus servicios por aparte al cliente que ya uno cerró. Entonces, esa parte es muy importante en lo que tiene que ver en la firma, pues con proveedores y clientes, ese tema pues de los contratos. Fabián, de acuerdo. En esto particularmente, y por eso les ofrezco excusas por no haber cambiado el título en la presentación. En esta presentación yo recojo temas que yo personalmente ya había hablado con ustedes en marzo o mayo, no me acuerdo la fecha exacta, de temas particulares de contratos. Aquí les traigo unos temas particulares o de contratos que suelen firmar empresas que se dedican a actividades de turismo. Voy a tener en cuenta este tema de datos, pero particularmente te adelanto, o sea, en este tema de negociaciones, la base de todo lo que se tiene que hacer es partir de unos estándares que ustedes mismos fijen. Habrá momentos en los que las negociaciones se tornen en donde ustedes se encuentran en una posición, llamémosla débil, que no necesariamente es mala, en el sentido de que ustedes están negociando con alguien que les está intentando imponer sus condiciones y ustedes no les quedan más remedio que aceptar o no aceptarlas. En ese sentido, hay que tener unos estándares. O sea, la recomendación, muy resumidamente, ahorita lo desarrollo un poco más, es tener ciertos temas, identificar temas particulares, habeas data, como lo que me estás diciendo, temas de no concurrencia, temas que sean de vital importancia, e intentar hacer mapas de escenarios en donde partamos del menos favorable
al ideal, en donde todo se dé como todos esperamos, y el menos favorable es donde todo salga mal. Entonces, sobre esa base, intentar tomar decisiones y actuar dependiendo de las condiciones. Entonces, ese tema lo adelanto acá, pero pues como les comentaba, yo particularmente dicté esa clase, como les decía Jamie, no sé exactamente cómo se ahí el tema, pero esa es la grabación, seguramente debió haber quedado esa charla que les dimos sobre temas de contractuales. También no me acuerdo si fue alguien directamente de mi oficina o fue alguien externo que nos ayudó con ese tema. También dio temas particulares sobre una charla particular sobre el tema de manejo de datos. Esa también creo que debe estar grabada. Si no estoy mal, esa la dio Oscar Delgado de mi oficina que trabaja conmigo. Y ese también el tema de manejos de datos personales, que es un tema vital para, no solamente para el tema de turismo, sino en general para la gran mayoría de actividades que hacemos hoy en día a través de Internet y redes sociales. Entonces, no sé, aparte de Fabián, si alguien quisiera decir algo adicional, algo particular que va a tener en cuenta, o que les gustaría que tuviera en cuenta. Vale, si no hay nadie más, entonces pues, y lo que les digo, me pueden interrumpir alzando la mano, abriendo micrófono, sin ningún problema, yo estoy pendiente a atender entonces sus consultas. Entonces, lo que les tengo preparado, pues es la presentación, claves de negociación contractual con clientes y proveedores. Es el tema, pues, como que nos propuso Acotur para hablarlo hoy. Como les digo, de esta presentación vamos a recapitular varios puntos de los que hice en esa presentación particular sobre los contratos específicos y también temas generales o de temas relacionados con temas de negociación, que es importante tenerlo en cuenta independientemente del tipo de contrato que uno esté pues, negociando. Este es el índice de lo que les preparé como fundamentos, claves para negociar con clientes, con proveedores, buenas prácticas y errores que pues habitualmente suelen suceder y suelen haber y cómo atenderlos. O sea, no necesariamente que sean errores significa que esté mal, puede pasar, nos puede pasar a cualquiera, a mí me pasa, seguramente a ustedes les pasa, pero la gracia de estos errores es saber cómo enfrentarlos y cómo tener herramientas pues para atenderlos. Entonces, si no es más, entonces yo planteé la presentación como una serie de preguntas que les voy a ir respondiendo. Ojalá ustedes me pudieran nutrir con experiencias o con dudas adicionales sobre el tema para hacer la presentación quizás un poco más participativa en ese sentido. Entonces, pues los fundamentos en una negociación contractual, lo que yo le digo a todos mis clientes, independientemente de contratos, salvo en temas laborales, porque en temas laborales las negociaciones en este tipo de contratos no hay tanto margen de maniobra, salvo el tema salarial, porque el resto de condiciones particulares, como ustedes seguramente lo sabrán, en temas laborales ya está todo muy reglado, está muy establecido, y el margen de negociación en temas de, por ejemplo, el pago de cesantías. Eso uno no puede negociar menos de lo que está en la ley y es poco probable que uno va a negociar más de lo que está en la ley, o temas adicionales como temas de pensiones, aportes a pensiones, cosas así de ese estilo. No hay margen de negociación, es lo que dice la ley y punto. Pero pues en distintos contratos, sobre todo contratos comerciales, como lo estableció Acotur para esta presentación, como lo son con clientes y proveedores, es vital tener que en cuenta qué es negociar, qué es tener un contrato. Negociar un contrato incluso puede ser lo que les decía al inicio, cuando ustedes están en una relación en donde están negociando, pues llamémoslo, no entre comillas, eso es negociar, pues en donde ustedes están en una relación en donde a ustedes les están imponiendo un contrato, o donde ese contrato que ustedes les están ofreciendo firmar, no hay mucho margen de maniobra en ese tipo de contratos o en ese tipo de relaciones o en ese tipo de situaciones. Incluso eso puede negociar. Uno cree que uno va a decir, como ya tiene un contrato, como ya tiene las condiciones preestablecidas, yo no tengo mucho margen de negociación, y la gran mayoría de las veces sí las hay. O sea, hay puntos particulares sobre los cuales habrá cómo definir. Importante el precio, claramente ese es uno de los puntos, si no el más importante. El tema de condiciones, de tiempos, de forma de pago, esas son cosas particulares en las que uno puede negociar. Seguramente habrá temas como obligaciones, formas de ejecutar la relación contractual, ese tipo de cosas que seguramente no habrá mucho margen de maniobra, pero habrán otros temas en los que sí se pueden tener en cuenta.
los tipos de contratos comunes en turismo, eso se los pongo al final de la presentación, pero pues tener en cuenta qué tipos de contratos, qué tipo de actividades son cada uno de ustedes y tener muy presente a partir de esos tipos de contratos que ustedes van a firmar, tener unos parámetros, o sea, la gran mayoría de los contratos que uno suele firmar ya existen, no necesariamente en la ley, esto ya es un poco técnico jurídico, hay unos contratos que se llaman típicos y otros contratos que se llaman atípicos. Los contratos típicos son aquellos que están regulados bien sea en el Código de Comercio, en el Código Civil o en otras leyes específicas expedidas por el Congreso de la República, que son los que se conocen como contratos típicos. Se llaman típicos porque están tipificados o están reglados y sus condiciones esenciales y sus condiciones particulares están reguladas o en una ley. Pero hay muchos contratos que no están regulados en la ley. ¿Por qué? Por varios motivos, seguramente porque son contratos muy recientes y la producción normativa no es tan ágil y muchas veces la realidad material supera la realidad legislativa en el sentido de que muchas de las cosas que están sucediendo en la realidad contractual no están reguladas legislativamente o porque pueden ser contratos que adrede no se han querido regular por X o Y motivo, por ejemplo, un contrato de franquicia, contratos que en el mercado jurídico y en el mercado comercial colombiano existen hace bastantes años, pero no se ha regulado. ¿Por qué motivo? No les puedo decir uno específico, bien sea porque seguramente no se quieren regular temas particulares de ese tipo de contrato porque la idea es que sea muy flexible o porque no ha habido la iniciativa en el Congreso para regularlo o porque se ha intentado y no se ha logrado. El motivo puede ser cualquiera. El hecho es que ese tipo de contrato, como el contrato de franquicia y la gran mayoría de contratos con los que uno ve actualmente no están regulados en la ley. Pero esos contratos existen y son contratos totalmente válidos, son contratos que existen muchos parámetros y muchas guías sobre las cuales uno se puede basar. Guías nacionales, o sea, estándares nacionales en donde contratos que se han firmado en Colombia y que pueden servir de guía, o estándares internacionales que muchas veces la gran mayoría se pueden replicar acá en Colombia, en donde la gran mayoría de esos tipos de contratos, siguiendo como el ejemplo del contrato de franquicia, pero no necesariamente solamente con ese tipo de contratos tienen su razón de ser o tienen su origen en mercados extranjeros y son extrapolados o son no necesariamente copiados, pero son adaptados al mercado colombiano, pero muchas de esas cosas particulares que tuvieron en su origen en un mercado distinto al colombiano pueden ser tenidos en cuenta en Colombia. Eso se puede buscar en Internet sin mayor problema. Habrán temas particulares muy técnicos que pues ahí sí yo les diría en donde ahí probablemente van a necesitar ayuda de un abogado, por la gran mayoría de términos, la gran mayoría de condiciones las pueden encontrar en Internet y ahora con el tema de las inteligencias artificiales es bastante útil, bastante ilustrativo. Eso sí les digo, tengan un poco de cuidado y reciban esa información con un tanto beneficio de inventario, en el sentido de que no todo lo que está en Internet puede ser acorde a lo que está sucediendo. ¿Por qué motivo? Por uno, principalmente, es porque pues en Internet uno no puede filtrar que solamente me dé regulación o me dé consejos o me muestre páginas de Colombia. De que se puede hacer, seguramente sí, pero es muy complicado hacerlo. Entonces, posiblemente ustedes están firmando un contrato, no sé qué puede hacer, no digamos de franquicia esta vez, un contrato de licenciamiento de marca o un contrato de representación de una agencia internacional en Colombia o un contrato en ese sentido, en donde no son contratos que estén regulados por la ley de Colombia, pero son contratos que tienen origen afuera. Entonces, seguramente ustedes al buscarlo en Google, buscarlo en su motor de búsqueda, preguntarle a la inteligencia artificial, posiblemente les va a dar resultados que tengan que ver con, por ejemplo, y me ha pasado a mí y le ha pasado a varios de mis clientes, que revisan en Internet y les aparecen páginas de Honduras, de Centroamérica, incluso de España, en donde son páginas de web que son en español, que guardan mucha similitud en temas normativos con Colombia, pero tienen ciertas particularidades distintas. Entonces puede ser que algunos puntos que ustedes vean ahí no apliquen en Colombia. Por eso es que les digo que tengan un poco de cuidado en ese sentido. La gran mayoría de cosas va a ser útiles, les va a servir, pero pues es importante como hacer esa advertencia de que no el 100% de lo que uno ve en Internet no es aplicable en este tipo de contratos. O sea, hay que tener como un margen o como yo les digo, recibirlo con un beneficio de inventario en el sentido de que no todo lo que está en Internet me puede ser aplicable
La gran mayoría de casos es porque seguramente están hablando de regulaciones extranjeras o relaciones contractuales extranjeras con condiciones particulares que no son replicables en Colombia. Muy poquitas veces me ha pasado por experiencia, se los puedo asegurar, de que lo que digan es abiertamente mentira. Eso francamente a mí no me ha pasado, pero pues no me ha pasado mucho, pero hay veces puede suceder que uno encuentra una página, que uno encuentra algo que le dice unas cosas que no son verdad, pero como uno lo ve en una página legítima y uno puede creer que es verdad. No es tan común, pero pues hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Y pues hay que tener unos principios básicos que lo que yo les digo como que son los pisos o los mínimos que deben tener ustedes en cuenta frente a la negociación de contratos. Yo tengo indicados estos como pues claridad, equidad, cumplimiento, sostenibilidad, como los más importantes a mi criterio, pero esos pueden variar, cada uno de ustedes pueden tenerlos de ustedes, o sea, unos principios básicos frente a los cuales ustedes tengan en cuenta y sobre los cuales ustedes no cedan o sobre los cuales ustedes tengan unas posiciones muy claras y que ustedes en todas las negociaciones de contratos que hagan siempre intenten propender porque esas condiciones se cumplan y se logren. Entonces, pues lo que les digo, el tema de equidad, es decir, independientemente de la relación jurídica, la idea de una relación jurídica, de un contrato que uno firme con alguien es que haya un equilibrio, o sea, buscar el equilibrio por algún sentido, bien sea porque el equilibrio viene porque me van a pagar por un servicio que voy a prestar, o bien sea por el equilibrio de que yo voy a pagar por un servicio y necesito que el servicio se preste de buena forma, que esas formas de pago, que esas condiciones de pago estén previamente establecidas y estén establecidas conforme a mí me sirve o conforme a mis intereses, que no me digan que yo, listo, voy a prestar un servicio y que me van a pagar a 180 días, eso no para nadie es rentable y para nadie es factible tener condiciones particulares sobre eso, o en temas de alojamiento, que las condiciones de confirmación de la reserva se hagan con cierta anterioridad o que las cancelaciones se notifiquen de tal y tal forma, que los alojamientos se tengan que cumplir con un mínimo, un número máximo de huéspedes por habitación, cosas así por el estilo es que hay que tener en cuenta, temas de traslados, temas de cumplimientos de permisos migratorios, cosas así por ese estilo, es lo que les digo que tengan en cuenta y que intenten identificarlo para la gran mayoría de sus contratos. O sea, hay cosas particulares de los contratos que les decía en la otra charla que para mí mi forma de ver los contratos, la gran mayoría de los contratos se componen de tres elementos muy importantes o tres elementos que yo considero son los más importantes y que se pueden replicar en la gran mayoría de relaciones jurídicas que uno pueda tener, contractuales o no contractuales. Uno es qué debo hacer a partir de esta relación jurídica, en este caso contractual, es decir, yo en este contrato que firmé, yo a qué me estoy obligando a hacer, a pagar un dinero, a hacer una serie de actividades, a no hacer una serie de actividades, posiblemente no son tan habituales, pero existen contratos en donde a mí me están contratando para no hacer cierto tipo de actividades, en donde a mí me dicen, no, o sea, usted no puede realizar un contrato, este tipo de actividad por motivos que es lo que estamos regulando en un contrato. El claro ejemplo de esto, y es muy académico, son las servidumbres. Eso suele suceder mucho en temas rurales, en donde las servidumbres son aquellas personas, por ejemplo, el ejemplo claro de las servidumbres es aquellas personas que tienen un predio colindante con vías, siempre tienen que permitirle a las personas que tienen bienes inmuebles colindantes con su predio y que no tengan acceso a esas vías, tienen que permitir el acceso por su propiedad privada, propiedad que es suya, pero tiene que permitir ese acceso a esas personas que no tienen acceso a la vía, permitirle un tramo de su territorio, de su terreno, para que esas personas puedan tener acceso a la vía. Ese contrato lo que está diciendo básicamente es, usted lo que está haciendo es limitar o no ejercer su derecho de propiedad para que otras personas puedan tener acceso a la vía. Eso es lo que yo les digo, que un contrato puede regular ese tipo de actividades. Entonces, ese tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta. Eso es qué es lo que yo tengo que hacer en un contrato. ¿Cómo tengo que hacerlo? Es también importante, porque, por ejemplo, si me están diciendo, yo tengo que pagar, ¿cómo voy a tener que pagar? Pago de entrada al momento de la firma del contrato, pago después de recibir el servicio, e inmediatamente después pago a los 45 días, pago a los 60 días, pago a los 100 días, a los 180, pago en cuotas, pago de contado. Eso es importante definirlo. ¿Y quién debe cumplirlo? Pues claramente muchas veces puede suceder que la gran mayoría de casos sucede
que a uno lo contratan para que uno haga las actividades, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Qué tal a ti te contraten para facilitar o intermediar el conseguir tema de guías turísticos, que tu actividad no sea propiamente prestar actividades de guías turísticos, pero que a ti por estar en la zona, por conocer el mercado, por estar en el sitio, a ti te contraten para gestionar y facilitar conseguir el tema de guías turísticos y prestar el servicio de guías turísticos? Entonces, ahí el punto al que voy es que es importante tener en cuenta quién debe cumplir esas obligaciones derivadas del contrato. En mi forma de ver, esas son como las tres preguntas o los tres puntos claves que uno, a partir de los cuales uno tiene que empezar a estructurar un contrato, en el sentido de detallar las condiciones del contrato o negociar las condiciones particulares de un contrato. Entonces, eso es lo que ahí intento como recapitular en el tema de principios básicos. Ya entrar como en materia o detalle particular frente a los clientes, ahí lo que yo les digo es, yo creo que estos ustedes me pueden dar más elementos, pero los que yo identifico es, pues, como identificar las necesidades, perdón, y expectativas que pueda tener el cliente, definir los servicios, precios, tiempos y condiciones, pues, de prestación del servicio, gestionar cláusulas críticas como lo pueden ser cancelaciones, reembolsos, responsabilidades. Entonces, pues hay un ejemplo, es contratos de paquetes turísticos de clientes internacionales. Ahí lo que yo les digo es como al identificar las necesidades y expectativas del cliente, es decir, qué está buscando el cliente, o sea, qué espera alojamiento, si está, por decir algo, no, seguramente estoy diciendo algo no desacertado, pero pues que en la práctica no se dé, que digamos una persona que esté buscando un alojamiento en un clima como similar al del eje cafetero, seguramente en un alojamiento en La Guajira no va a conseguir algo así como en esas condiciones. O sea, saber que el cliente lo que está buscando y que yo lo pueda ofrecer, eso es importante. Los servicios que se van a prestar, o sea, si el alojamiento tiene ciertas condiciones particulares, por ejemplo, que en cierta época del año no se puede, entonces pues que alguien no me contrate para alojarse en esas épocas del año o en ese tiempo del año en los que no se puede. Los precios, lo que les decía, pues tener claramente definidos los precios al momento de pactar con relaciones contractuales, si pueden haber variaciones de precios, si pueden haber modificaciones, cómo será el tema de reembolsos en casos de hacerlos, de pagos adicionales, cómo se van a hacer, los tiempos de cumplimiento, tiempos y en ese sentido. Las cláusulas críticas, o sea, o las cláusulas puntuales, o sea, o muy específicas en las que siempre hay que prestar atención, adicionalmente a las básicas que les mencionaba, el qué, cómo y el quién, es el tema de cancelaciones, particularmente en el tema de servicios que ustedes suelen prestar, temas de reembolsos, responsabilidades. Lo mismo, pues, el ejemplo, pues, lo que les decía. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera como darnos luces sobre esto, que quisiera que como que le aclarara temas particulares sobre pues este tema particular sobre la relación o las negociaciones o claves para negociación con clientes, que nos sirva a todos como para ilustrar un poco más la situación, o alguna duda particular o puntual que ojalá podamos resolver o buscamos la forma de cómo responder. No sé si alguno quisiera como preguntar o aportar algo. ¿Nadie? Este tipo, buenos días. Mi nombre es Diana Sánchez de Vive y Women for Women. Hola, Tengo Diana. una pregunta. ¿Este tipo de contratos se da en el caso, por ejemplo, de o sea, con clientes internacionales de un paquete que vengan dos personas o se da este tipo de contratos para grupos? Lo digo es porque digamos que si tú vendes muchos paquetes, digamos, caño cristales, digamos, avistamiento de ballenas, o sea, si tú vendes muchos paquetes, entonces vas a hacer un contrato por cada paquete que vendas. Tú lo puedes hacer, o sea, ahí sí es a la medida. Afortunadamente en el tema contractual, sobre todo en este tema de relaciones comerciales, el tema contractual es casi que a la medida. Tú lo puedes diseñar como tú mejor te funcione. O sea, puede ser uno a uno por cada paquete,
o puedes hacer un contrato, lo que yo suelo denominar, pues no solamente yo, la gran mayoría pues, de abogados lo suelen denominar como contratos marcos, en donde tú determines las condiciones generales de una relación. Por ejemplo, tú le puedes ahí acordar, voy a ofrecer paquetes turísticos que cumplan estas características mínimas. Y ya cuando hayan temas de paquetes particulares, ahí puedes hacer adiciones a ese contrato o ese contrato puede tener temas de unos anexos adicionales en donde tú regules temas de paquetes específicos. Eso sí, como tú lo haces, o tener un contrato general por paquetes, o sea, eso no hay limitantes, eso es como tú mejor lo tengas y también pues depende de lo que tú estés negociando, eso sí también depende mucho de las condiciones particulares. Ok, muchas gracias. Vale, Diana. ¿Alguien más? René tiene una pregunta. Dale, René. Creo que se le cortó, pero si alguien más tiene alguna pregunta, puede abrir sus micrófonos o escribir por el chat en caso de que no pueda hablar en este momento. Perdón. Entonces, pues si no hay más preguntas, podría seguir. Igual lo que les digo, pueden interrumpir y hablar en cualquier momento. Con proveedores el tema es muy similar, pero tiene sus particularidades específicas y lo que yo les digo ahí. Disculpa, una pregunta. ¿Ustedes están pasando algunas diapositivas? Porque estamos solamente viendo una que no... Sí, señor, yo estoy pasando diapositivas. Nadie está viendo las diapositivas, estoy en una que se llama claves para negociar con proveedores. Sí, en eso estamos. Ok, listo. Sí, se ve. Igual, estas diapositivas yo se las envío al final, o sea, se las envío con Jamie se las comparte sin ningún problema. Entonces, con los proveedores es importante tener en cuenta la posición contractual en la que ustedes están con los clientes. La gran mayoría de las situaciones ustedes están ofreciendo un servicio y las personas los están contratando para ustedes brindar un servicio y les van a pagar por eso. Y con los proveedores la relación es un poco al contrario. Ustedes van a pagar para que les presten un servicio, van a pagar para ustedes recibir una contraprestación. Y la obligación principal de ustedes en este tema de negociación o de relaciones contractuales que se van a tener con proveedores, va a ser su principal obligación, va a ser el pago a cambio de una contraprestación. Entonces, en este tipo de relaciones contractuales con proveedores, lo que les recomiendo es tener en cuenta qué es el servicio que yo estoy esperando, el servicio o el producto que yo estoy esperando recibir en contraprestación por el pago que yo voy a hacer. Es decir, yo estoy pagando para que me den 100 botellas de agua, esas 100 botellas de agua, ¿cómo tienen que ser? Esas 100 botellas de agua, ¿qué tamaño tienen que tener? Esas 100 botellas de agua, ¿qué calidad debe cumplir? Esas 100 botellas, ¿cuándo me las van a entregar? Esas botellas, ¿dónde me las van a entregar? Me las van a entregar en mi lugar, en donde yo resido, en donde yo hago las actividades, tengo que ir a recogerlas. Esas botellas de agua las tengo que pagar de contado, me van a dar crédito, voy a poder pagar a cuotas. Estoy usando el ejemplo de botellas de agua figurativamente, o sea, eso es al punto al que voy, es que tengan en cuenta que no solamente es pagar y ya, o sea, hay que regular y ojalá determinar las condiciones particulares de cómo ustedes van a recibir o les van a cumplir las obligaciones por las que ustedes están pagando. Eso es importante tener en cuenta. Otra cosa pues particular e importante es como que los proveedores, ya está sucediendo cada vez más, sobre todo en el mercado en el que ustedes trabajan, hay proveedores particulares que están prestando servicios y que están alineados con principios de sostenibilidad y que hace gran parte de su oferta de valor o un elemento muy importante de su oferta de valor son temas de sostenibilidad. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Es lo que les decía pues con el ejemplo de las botellas de agua, cómo se va a pagar, las condiciones de pago, qué se va a entregar, la calidad de lo que se va a recibir, incluir cláusulas. Eso, la verdad, es una recomendación mía, no es obligatoria y es habitual, pero no tanto,
de que una cláusula de resolución de conflictos, porque muchas veces, y sobre todo por las relaciones que yo creo que ustedes contractuales que pueden llegar a tener, varios de sus proveedores o varias de las relaciones contractuales que ustedes puedan llegar a tener tienen un carácter internacional, en el sentido de que ustedes están contratando con empresas que no están en el territorio colombiano. Y en ese caso, que ojalá no pase, pero que si llega a pasar, en caso de que ustedes tengan que resolver una controversia, tengan que presentar una demanda para exigir cumplimientos, ustedes tengan la posibilidad de acudir a una justicia que sea especializada en el tema. Lastimosamente, y no es necesario, no es que esté hablando mal de los jueces de Colombia, ni mucho menos, pero la justicia ordinaria, los jueces tradicionales que, uno conoce, que trabajan en Colombia, no son tan específicos o no son tan habituados a temas de relaciones contractuales tan específicas o con caracteres de internacionalidad como lo pueden ser a las que ustedes tienen. Entonces, en temas de resolución de conflictos existe una gran gama de métodos alternativos de resolución de conflictos distintos a la jurisdicción ordinaria que a ustedes les permiten resolver ese tipo de controversias. Mecanismos como lo pueden ser la famosa conciliación, la recientemente creada la mediación en Colombia, amigable composición se puede hacer, e incluso el arbitraje que puede ser es básicamente, lo digo muy resumidamente, es un tema, como si yo acudiera ante un juez, pero el que está haciendo como juez no es un juez de la República, sino es un abogado experto que a través de un centro de arbitraje, que la gran mayoría o los más famosos o los más reputados en Colombia son los centros de arbitraje que están adscritos a las distintas cámaras de comercio de las grandes ciudades. Un abogado experto en ciertos temas, muchas veces hay abogados expertos en temas contractuales, comerciales, de temas internacionales o de temas relacionados con consumo, temas relacionados con, no creo que llegue hasta el detalle de relaciones de turismo, pero son abogados que para ese caso particular fungen como juez y van a resolver ese caso en un tiempo mucho más rápido de lo que va a ser un proceso llevado ante la justicia ordinaria. Estos mecanismos de resolución de conflictos alternativos distintos a la jurisdicción ordinaria tienen como ventaja, principal ventaja más que la especialidad, a mi manera de ver, tienen como principal ventaja que te va a dar una decisión y una decisión con los mismos efectos que es una sentencia de un juez ordinario, que eso se llama con efectos de cosa juzgada, en un tiempo mucho más reducido que lo que suele tomar un proceso judicial habitual. Eso es una ventaja. Como contraprestación en esto, como contraprestación a este tipo de condiciones, va a tener que este tipo de resolución de conflictos va a tener necesariamente unos pagos adicionales distintos a los que uno tiene que hacer en la jurisdicción ordinaria, pero pues dependiendo del caso, este tipo de costos que tiene que hacer, sobre todo iniciando este tipo de trámites, se ven sopesados o se ven compensados con el tema de la agilidad y la calidad de la respuesta que uno va a tener en un tiempo mucho menor en comparación a como si uno lo llevara ante un juez ordinario. Entonces, este tipo de resolución de conflictos yo suelo recomendarlo. El tema de penalizaciones, o sea, en este caso, al ustedes ser proveedores, la recomendación es que a través de cláusulas contractuales, bien sea cláusulas de penales, cláusulas de apremio, multas contractuales que se pueden incluir, ustedes intenten asegurar el cumplimiento de su contrato. No necesariamente estas cláusulas existen. El principal propósito no es ejecutarlas, la verdad, o por lo menos desde mi punto de vista. Estas cláusulas existen y la gracia, a mi manera de ver de que existan, es que exista un mecanismo contractual ágil y expedito que les permita a ustedes presionar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de ese contrato. Por ejemplo, por mencionarles un ejemplo, las cláusulas de apremio. Las cláusulas de apremio suelen ser o suelen constituirse de, si tú no me cumples las obligaciones en un plazo determinado del tiempo, si tienes un incumplimiento medido en tantos días o medido en tantas condiciones que yo pueda establecer de tiempo, de modo y lugar, como bien ustedes lo tengan bien definidas en el contrato, usted como proveedor mío, usted va a tener que estar pagando o yo le puedo descontar del pago cierta cantidad del precio. Sobre esto, pues, hay que tener en cuenta ciertos límites, por lo menos normativamente en Colombia, este tipo de cláusulas no pueden exceder el valor contractual, es decir, si yo pacté un contrato por 100, las multas y las consecuencias derivadas del incumplimiento por este contrato vía cláusulas contractuales
bien sea cláusulas penales, cláusulas de apremio, multas contractuales, no pueden superar ese valor de 100 que yo pacté contractualmente. Ya distinto es que ese contrato o ese incumplimiento me haya generado daños extra contractuales, que eso sí necesariamente tengo que acudir ante un juez o un mecanismo de resolución de conflictos para que me sean reconocidos. Pero por lo menos estas cláusulas tienen como límite el valor contractual. Pues lo que te permiten estas cláusulas es decir, yo como proveedor o pues el proveedor que está celebrando el contrato con ustedes, va a tener unas consecuencias derivadas de su incumplimiento y unas consecuencias inmediatas. Es decir, para este tipo de cláusulas de apremio, cláusulas penales, la gran mayoría de las veces no se necesita acudir ante un juez para que las declare o para que los haga acreedores a ustedes de este tipo de cláusulas o de las consecuencias económicas derivadas de estas cláusulas. Por ejemplo, en las cláusulas de apremio, ustedes lo que pueden hacer es, si tú me estás incumpliendo en tales y tales condiciones, yo te puedo descontar X cantidad de lo que te tengo que pagar por el contrato hasta que tú me cumples. Eso puede ser una fórmula. La cláusula penal puede ser automática en el sentido de que si tú me incumples, se activará esta cláusula penal que equivale al 10, 20, 30% del valor contractual y esto lo voy a descontar del pago que yo tengo que hacer. Cosas así por el estilo uno las puede pactar y lo que les decía empezando a hablar de este tema. Yo, en mi forma de ver, estas cláusulas no son para ejecutarlas. Honestamente, yo creo que el propósito no es llegar al punto de decir que estas cláusulas se van a hacer efectivas, sino que lo que yo creo que se tiene que hacer es como para decirles al contratista en ese caso, decirle, oiga, yo lo contraté a usted para hacer este tipo de actividades, el contrato que firmamos tiene estas consecuencias, si usted no cumple, le puedo aplicar estas consecuencias, y eso la gran mayoría de las veces va a hacer que ese contratista cumpla sus obligaciones y las cumpla en los términos que acordaron. Esas cláusulas tienen, para mi forma de ver, tienen sobre todo un efecto disuasorio o persuasivo en el sentido de decir, cumple porque o si no vas a tener estas consecuencias. Pero pues siempre va a quedar la posibilidad de ejecutarlas y pues esto sí ya pues un ejemplo ahí que les mencioné, no necesariamente tiene que ser ese, pero pues un ejemplo que les mencioné pues como para proveedores. Aquí pues también las mismas recomendaciones que les decía al inicio, como tener en cuenta para la celebración de contratos, cómo voy a celebrar, cómo voy a cumplir las obligaciones, qué obligaciones tengo que hacerlas y quién las va a cumplir. Eso es pues siempre tenerlo en cuenta para cualquier tipo de contrato. Mm, eh, no sé, me sonó ahí. Ah, sí, Diana, si quieres hablar sin problema. Bueno, ahí en cuanto a proveedores, ¿sí? Y en Sí, cuanto a señora. clientes, digamos, digamos en muchos casos, no se firma con el cliente un contrato, pero entonces se envía la oferta turística con todo el tipo de como cláusulas, ¿sí? Entonces Sí, se le señora. informa que, por ejemplo, si hay un caso de huelga, pues no es responsabilidad de la agencia, si hay un desastre natural, pues tampoco es responsabilidad de la agencia, los tiempos de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no se firma y se envía dentro de la oferta, se entiende como contrato, ¿cierto? Sí, en efecto, las ofertas comerciales aceptadas es un contrato. De hecho, ha cobrado eso, pues como para que ustedes lo tengan, no necesariamente con el negocio que ustedes hacen. Actualmente las ofertas cobraron otra vez una de especial relevancia porque vía un decreto que se expidió a inicios de este año, los contratos a partir de cierto monto tienen un impuesto especial y una forma de ser eficiente tributariamente con este tema es vía ofertas comerciales, que las ofertas comerciales tienen exactamente los mismos efectos que un contrato, pero por tecnicidades jurídicas no se contabilizan o no se tienen en cuenta como si fueran un contrato, pero para efectos prácticos, una oferta comercial que tú envíes y te acepten y no te hagan ninguna aclaración o ninguna solicitud de ajuste, es un contrato firmado entre las partes, por más que no se titule como contrato, de que no se haya firmado, pues no se haya hecho la formalidad de firmarlo, una oferta aceptada es un contrato. Y lo mismo pasaría con los proveedores. Por ejemplo, yo recibo una oferta, pero el proveedor no me hace ningún tipo de cláusula y yo le respondo y le digo, bueno, vamos así, con tiempos, con pagos, con todo, y se puede enviar mediante un correo y, digamos,
un proveedor me pasa a mí una oferta, yo la reviso, le digo perfecto, pero entonces vamos con estos términos, se lo respondo igual, no se firma como un contrato como tal. Si él lo acepta, ¿se entiende como contrato? Si tú aceptas una oferta que te envía algún proveedor, pasa lo mismo. O sea, es exactamente el mismo efecto, pero visto desde el otro lado. Es decir, si te enviaban una oferta y tú no hiciste salvedades y la aceptaste como te la enviaron, es el contrato y es lo que está regulando las condiciones Ok. particulares de la Y relación en ese jurídica. caso, si yo hago las salvedades, las envío y si no me responden, entonces se da por entendido que las salvedades que yo hice van. Ahí puede Con el suceder, proveedor, me pueden, refiero al proveedor. sí, señora, pueden suceder dos efectos. Uno, o que la oferta ya se entienda cancelada, que el proveedor te diga, ya en mi oferta es esta, no estoy dispuesto a modificar las condiciones que te estoy ofreciendo, la oferta ya no está vigente y pues tú ya no tienes cómo aceptar una oferta que no está vigente. Y la otra opción es que el proveedor ajuste la oferta y adopte las condiciones que tú le estás solicitando. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Con gusto, Diana. No sé si alguien tenga algo adicional por decir. Vale. Entonces ya esto es como en temas generales, no solamente en temas de negociación, sino en temas, bueno, sí, en temas de negociación, pero en temas contractuales, tener pues un tema de, lo llamo yo checklist, o por lo menos mínimos, lo que les decía al inicio, tener unas condiciones específicas en donde ustedes definan cosas sobre las cuales ustedes quisieran negociar o que por lo menos las condiciones ustedes quisieran que se reflejaron las condiciones que ustedes quieren, temas relacionados con el pago, temas de cumplimiento de las obligaciones, temas que en eso no hay límite, ustedes pueden poner las que ustedes quieran. Lo ideal es que ustedes cuenten con esos criterios a la hora de negociar con una relación contractual, bien sea con clientes o proveedores, que ustedes tengan y diferentes escenarios, porque no siempre va a suceder el mejor escenario o el escenario que uno tiene previsto como ideal, que tengan escenarios en donde pueda pasar todo lo bueno que uno espera que pase, que sucedan todas las cosas como uno espera que pase, que es lo que yo denomino como escenario ideal, y yendo hasta el punto en donde uno pudiera decir, pues pucha, salió todo mal y ¿qué vamos a hacer en estos casos? Entonces intentar prever todas esas condiciones y uno es prepararse y tener como una preparación frente a la ocurrencia de situaciones como estas. Evitar errores frecuentes, ahí perdón que me faltó el tema de evitar, pero evitar errores frecuentes como lo pueden ser ambigüedades, falta de seguimiento, informalidades, falta de definición, ambigüedades en el sentido de pues que no sea claro cómo el cumplimiento de ciertas cosas o cómo se van a cumplir, el falta de seguimiento, eso es importante, esto más que contractual, es sobre todo pues no más que jurídico diría yo, es como ya en la práctica del contrato, es decir, yo contraté la ejecución de ciertas actividades con un cronograma, cómo va el cumplimiento de estas actividades, este tipo de cosas es a lo que hago. La informalidad, valiéndome un poco de lo que decía Diana, no necesariamente las ofertas son informales, de hecho las ofertas es un negocio formal, es un contrato lo que se está haciendo, pero que intentar hacer que este tipo de documentos que no sean contratos propiamente dichos y que sean ofertas o que sean similares, tenga la mayor cantidad de condiciones o tenga la mayor cantidad de regulación posible en el sentido de que este documento se baste por sí solo, que no necesariamente tenga que acudir a cosas adicionales o a definir cosas adicionales distinto a lo que ya está en ese documento, que intentar hacer que desde la negociación y desde las etapas preliminares a la celebración del negocio jurídico definitivo, bien sea independientemente un contrato, una aceptación de una oferta, u otra forma de celebración de un negocio jurídico, ya las condiciones particulares estén determinadas y que me permita a mí tener como una hoja de guía, un norte y cómo saber cómo voy a ejecutar las obligaciones derivadas de esa relación contractual. Y pues lo que les decía, cómo evitar conflictos y fortalecer relaciones contractuales. El de cómo evitar conflictos, eso lo digo sobre todo en el sentido de que un contrato es bueno, sobre todo cuando a pesar de que hayan peleas, a pesar de que hayan incumplimientos, el mismo contrato me da las soluciones para yo atender ese tipo de situaciones. Por ejemplo, hay un incumplimiento, pero entonces yo no necesariamente en un contrato, pues en un incumplimiento tendría que acudir a un juez para que me declare ese incumplimiento. Lo ideal de un contrato es que el mismo contrato te diga qué hacer en casos de incumplimiento. Por ejemplo, que estoy pagando comprar una mercadería, que si tú me estás incumpliendo en entregarme esa mercadería,
Entonces, que yo no te tenga que pagar el precio y que tú me tengas que pagar una multa, por ejemplo, o que me vayas a vender la mercadería con un descuento o cosas así por el estilo. Lo ideal de un buen contrato, la gracia de un buen contrato, más que regular las relaciones comerciales, que sí que es importante, es sobre todo que el mismo contrato me dé las herramientas y los elementos para atender casos de incumplimiento, que no tenga que acudir a un tercero, llámese juez, llámese conciliador, llámese amigable componedor, llámese mediador, o como ustedes definan de la resolución de un posible conflicto de ese contrato, que no se tenga que acudir a ese tercero, sino que el mismo contrato me permita atender o hacer frente a esas situaciones de incumplimiento. Esa es la gracia, a mi forma de ver, tal como les he dicho, es la forma de tener, o el criterio que determina qué es un buen contrato y qué no lo es. Y pues, pues fortalecer las relaciones comerciales, bien sea con los clientes o con los proveedores. Esto pues lo que les decía, esto es recapitulación de la presentación que les decía que había hecho con anterioridad, no me acuerdo la fecha exacta, pero pues lo que les decía, esto es como las etapas precontractuales del contrato, sobre todo lo que les recomiendo tener determinado, las condiciones particulares de las partes, determinación del mecanismo de resolución de conflictos, cláusulas de confidencialidades, cómo se va a terminar el contrato, temas de propiedades intelectuales, si se va a registrar una marca, si no se va a hacer. Contratos, estos son ejemplos pues, de algunos contratos que yo creo que pueden tener incidencia o que ustedes pueden estar más familiarizados dentro del sector turismo, contratos de transporte, alojamiento, servicios turísticos y pues contratos que tienen que ver con cualquier empresa que pues pueden ser compra-venta, arrendamiento comercial, prestación de servicios, contratos de mandatos, entre otros tipos, muchos más de contratos pues adicionales que puedan existir. Esta era la presentación que les tenía preparada para el día de hoy. Les agradezco mucho a todos ustedes como por el tiempo, la disposición, a quienes hicieron preguntas. Y no sé, pues, no sé si tengan alguna duda adicional, algo que quisieran como decirme o que les ayudara como a atender o responder. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Nuevamente, si tienen alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos o nos pueden escribir por el chat. Y agradecerte, Julián, por el tiempo pues, que nos compartiste. Nuevamente les recuerdo que pues, si no se pudieron conectar desde el inicio de la sesión, la grabación va a estar disponible en el canal de YouTube y también la van a poder encontrar la próxima semana en el News. Nelly nos pregunta por el chat, por favor, para un contrato de exclusividad, ¿qué se debe tener en cuenta? Las condiciones, o sea, en este tema, habitualmente no son contratos de exclusividad, o sea, lo que suele ser la exclusividad suele ser una consecuencia derivada de algún contrato principal. Por ejemplo, la prestación de servicios turísticos. Entonces, cuando a ti te contratan para la prestación de servicios turísticos, una consecuencia puede ser la exclusividad, es decir, que si me estás contratando a mí, la gracia es que no contrates a nadie más dentro de un territorio determinado o que me des una exclusividad por un periodo determinado de tiempo, que si me contratas a mí, no contratas a nadie más dentro de 1, 2, 5, 10 años, dependiendo del término de relación contractual. En un contrato de exclusividad, pues lo que uno puede pactar, eso la verdad sería un contrato un tanto raro, porque si fuera un solo contrato de exclusividad, tú lo que estarías diciendo, según lo que entiendo de lo que me preguntas, es decir, yo soy exclusivo para ti, pero sin decir para qué. Es decir, o sea, yo tengo la exclusividad hacia ti o tú tienes la exclusividad hacia mí, pero sin especificar qué. Lo que yo te diría es, esa exclusividad, determínala en qué va a ser exclusivo y por qué y por cuánto tiempo va a ser exclusivo. Es decir, si va a ser solamente tu operador turístico en el eje cafetero, por decir algo. Si va a ser solamente, si tú vas a tener la exclusividad de ofrecer alojamientos en La Guajira, por decir un territorio o cosas así por el estilo. La exclusividad debe ser derivada de un contrato, de una relación adicional y puede ser la consecuencia. Y de hecho, es una buena apreciación que tú haces. La exclusividad es una de las condiciones particulares que uno habitualmente suele tener, debería tener en consideración. Muchísimas gracias, Julián. Ahí nuevamente Nelly nos pregunta, ¿entonces sería el contrato de servicios con cláusulas de exclusividad? Sí, o sea, cualquier tipo de contrato puede tener exclusividad, pero ese que tú mencionas puede tener exclusividad sin ningún problema.
Y David nos pregunta, ¿un contrato de licencia de marca cómo podría funcionar? Eso suele funcionar en el sentido de que, por ejemplo, voy a usar Acotur de ejemplo. Acotur tiene su marca registrada y puede ser que en Ecuador, en Perú, por decir mercados cercanos, quieren usar la marca de Acotur y como marca, Acotur ya es una marca registrada, entonces lo que hace Acotur en ese sentido es decir, mire señor ecuatoriano, mire señor peruano, usted puede usar la marca, pero la puede usar bajo ciertas condiciones particulares. Las condiciones particulares están determinadas en tales y tales sentidos. Lo que yo les diría es particularmente o que tenerlo en cuenta en la gran mayoría de contratos de licenciamiento de marca. Ese uso de marca tiene que tener una remuneración, usted me tiene que pagar por un uso de marca y usted no puede usar libremente la marca como usted va bien tenga. Usted tiene que cumplir unas condiciones que yo como licenciante, en este caso del ejemplo de Acotur, yo como licenciante de la marca le voy a imponer o le voy a decir que usted tiene que cumplir. Entonces, lo importante del contrato de licenciamiento de marca, creo yo, son esas dos cosas particulares. Determinar cómo, o sea, que el licenciante, es decir, el dueño de la marca, defina cómo van a hacerse las marcas y ojalá pues que ese uso de la marca sea una remuneración o que tenga una contraprestación derivada pues de esa autorización de uso de marca. Eunice tiene una pregunta. Adelante, Eunice. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, ahí Sí, te estamos señora. escuchando. Ya, gracias. Doctor Julián, yo tengo una inquietud respecto a lo que acaba de hablar sobre el registro de marcas, sobre la utilización de las marcas. Usted acaba de dar un dato que yo siempre he tenido la inquietud. Si Acotur, para el ejemplo que usted colocó, tiene la marca registrada en Colombia y una persona quiere utilizar Acotur en Ecuador, Acotur debió haber registrado a qué nivel la marca, porque yo sé que en algunos casos ha habido que no, pues Acotur Colombia es una cosa y él registró su marca en Colombia, pero yo quiero poner Acotur a mi agencia en Ecuador, porque acá no está registrado. Entonces, para protección de esa marca, que no sea utilizada ni aquí ni en Australia, ¿de qué manera se debe registrar esa marca para que no se pueda utilizar? Porque yo creo que se han pasado casos, yo creo que de Frisbee decían, o de alguna otra empresa grande que no registró debidamente y en el otro país pudieron haberle tomado el mismo nombre. Muchas gracias, doctor. No, iniciativa, gracias por la pregunta. No, el tema de registro marcable es un tema bastante detallado, pero lo que te digo para responder rápido a tu pregunta es los registros de marca, la gran mayoría de las veces y por regla general, tiene como principio imperante el tema de la territorialidad. Es decir, si tú registras tu marca en Colombia, tu marca está registrada solo en Colombia, no puede tener efectos derivados en otros países o en otras jurisdicciones distintas. Pueden haber excepciones en donde, por ejemplo, hablando de la región de la Comunidad Andina, donde tu marca es registrada en uno de los países que que son miembros de la Comunidad Andina, como lo es Colombia, Ecuador, Perú, pueden tener incidencia, no como una marca registrada, pero sí tienen algún grado de protección en jurisdicciones distintas. Pero por regla general, como el ejemplo claro es ese de Frisbee que mencionaste, la marca que uno registra en su país de origen o en su jurisdicción es la única protección que uno tiene. La forma efectiva de obtener protecciones en distintas jurisdicciones es registrar la marca en distintos países, en España, en Estados Unidos, en distintos países, para obtener la garantía de la protección efectiva en términos marcarios. Ya, bueno, doctor, muchas gracias. Una duda con relación a eso. Por ejemplo, en el caso de Frisbee, ¿ellos debieron haber registrado la marca en España? La respuesta corta, sí. O sea, hubieran haber tenido que hacer más cosas, pero sí. O sea, una de las cosas que hubieran haber tenido que haber hecho es haber registrado su marca en España. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los empresarios. Si no hay más preguntas, damos finalizada la sesión por el día de hoy. Los esperamos nuevamente el próximo jueves con otra sesión que vamos a tener muy interesante acerca del tema de regulaciones sobre sostenibilidad. Entonces, los esperamos. Nuevamente les reitero, la grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que la puedan ver o observar grabaciones anteriores que hemos tenido acerca de estas sesiones. Y muchísimas gracias a todos, que tengan un muy feliz día y muchísimas gracias, Julián. A ti, estén muy bien todos. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día para todos. Dios los bendiga.
Hasta luego, luego. gracias.